la presentación. Hablar de autismo siempre va a ser un tema complicado, sobre todo porque en la mayoría de personas el autismo no se nota con claridad. En adultos, tanto en varones como en mujeres, hay un componente muy particular que se conoce como el enmascaramiento. En mujeres es más notorio, es decir, muchas de esas conductas que son literalmente autistas no se notan cuando uno los evalúa. Hay muchas características que hay que tomar en cuenta, sobre todo la forma como se presenta. Los criterios diagnósticos del manual suelen ser literalmente los mismos. De eso sí, nosotros no tenemos ninguna discusión, pero el problema es que no se ve exactamente igual en cada persona. Y cada vez que hablamos de autismo cometemos muchos errores, sobre todo comenzando con el primero, ¿no? La mayoría, por ejemplo, que se suele llamar o experto en neurodesarrollo o especialista en neurodesarrollo, el error más grande que suelen cometer las personas es, por ejemplo, llamarse expertos o llamarse especialistas y solamente hablar de TEA y DDH, cuando eso es un problema, porque viene a veces casos de personas que desde niños tenían problemas, por ejemplo, de dislexia o presentaron problemas, por ejemplo, de discapacidad intelectual, pero como las personas solo piensan que en el mundo del neurodesarrollo existe TEA y TDAH, solamente le dicen que no, pues no, porque es un caso así. A veces vienen casos de personas con discapacidad intelectual, lo que antes llamábamos retraso mental o retardo mental, que ahora ya no se llama así, y muchas veces tiene mucha relación con el tema del autismo. Incluso se conoce que la comorbilidad más particular del tema del autismo en los diversos niveles de vida como la infancia, la adolescencia y la adultez, es la discapacidad intelectual. No debería sorprendernos que llegue el caso de un niño de 8 años con problemas de inteligencia o problemas de funcionamiento, digamos, intelectual, como lo llama el manual, ¿no? Solamente que nosotros lo confundimos mucho. Por eso se les pide que siempre que hablemos de autismo, hablemos con propiedad, que sepamos explicar qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos evaluando, de qué manera esto nos está impactando en el trabajo. No se puede decir a ciencia cierta que todo lo que hacemos nosotros realmente funciona para todos. El autismo es un espectro que las personas le quieren llamar condición o le quieren llamar como deseen que le quieran llamar. Es un punto aparte a cómo las personas se sienten. De alguna manera, acá hay algo que debemos de mencionar. No existen dos personas iguales en el autismo. Existen diferentes puntos de vista. Hay personas que hablan, personas que no hablan, hay personas que van al colegio, personas que no van a un colegio regular, personas que tienen limitaciones conductuales y cognitivas, algunas no los presentan. No toda la persona con autismo literalmente tiene problemas de socialización, algunos no lo tienen. Dejemos de creer que el indicador más poderoso es la dificultad de la socialización, cuando eso no es cierto. Algunas personas con autismo sí socializan, al nivel que socializan, lógicamente a su criterio o a su punto de vista, ¿no? Pero más allá de eso, no es la dificultad principal en esa persona, en otras sí. Algunas personas presentan un nivel intelectual muy elevado, algunas medio, algunas debajo del promedio, algunas incluso más bajo. No podemos nosotros asumir que porque nos han contado que en el autismo hay personas muy inteligentes que antes le llamaban Asperger, las personas lo siguen siendo. El término Asperger ya no se utiliza en el diagnóstico del autismo desde hace más de 13 años, pero si es que han habido personas que durante muchos años han sido evaluados y han llegado a su diagnóstico incluso antes de comenzar con el tema del cambio del manual, lógicamente nosotros no vamos a invalidar su identidad, porque a mí, por ejemplo, a veces llegan personas de 25 años que yo los atiendo y me dicen, yo fui diagnosticado en el año 2011. En esa época, pues no, han pasado 15 años, yo tenía 10 años, y en esa época el médico pues le ponía Asperger y con el DSM-5, y lógicamente no debería sorprendernos que él todavía se valore como tal. Incluso actualmente en muchos lugares de acá, en bastantes, en todos, mejor dicho, los que trabajan con el DSM-4TR o los que siguen trabajando con CIE-10, le siguen llamando Asperger. Y Asperger no es sinónimo de TEA de nivel de apoyo 1. Asperger no es sinónimo de nivel de apoyo 1. No puede ser, porque son situaciones diferentes. Dejemos de creer en esos videos que a veces circulan en las redes como TikTok o Reels de Instagram, donde hay personas que dicen, yo soy autista de nivel o grado 1 y soy Asperger. No puede ser, porque son personas diferentes que suelen presentar dificultades diferentes. No existe ese tipo de comparación o de sinónimo de igualdad porque se ve de forma distinta.
Por eso este pequeño preámbulo antes de comenzar es cuando yo les comento que no se ve tan fácil como uno piensa, porque nosotros tenemos un montón de ideas sin sentido que las divulgamos a veces porque no sabemos. Por eso espacios como estos, donde tenemos la oportunidad de compartir experiencias y que ustedes se lleven un poco más del autismo, sobre todo algunos que ya están haciendo internado, algunos que están haciendo práctica 1 o 2, o algunos incluso de repente que ya están a punto de culminar la carrera, ¿no? Y que tienen esa expectativa de trabajar en el área del neurodesarrollo que es bastante complicada. En adultos, nosotros tenemos que posicionarnos específicamente que no todas las pruebas que conocemos se utilizan para ellos. Y en realidad el autismo no se establece a través de un instrumento. Acá nosotros no catalogamos específicamente a las personas simplemente por una prueba. Nadie es lo que una prueba dice. Nadie tiene por qué hacerlo, ¿no? Nosotros no diagnosticamos con base a una prueba. Las pruebas son complementos y nos dan una pauta muy específica. Incluso las pruebas más complicadas como el A22 o ADR te dan una pauta diagnóstica y el punto de corte que establecen ni siquiera es peruano, ¿no? Es un punto de corte diferente. Las pruebas hacen las características psicométricas específicas que se buscan en esos instrumentos, pero llegar a un diagnóstico solamente basado en una prueba es un error, es asumir pues que una persona es lo que un instrumento dice. Igual cuando nosotros comenzamos a evaluar, ahora que lo voy a mencionar en un momento, hay áreas que sí o sí son indispensables y hay áreas que no lo son. Acá nosotros no establecemos un parámetro obligatorio de que siempre se deben utilizar las mismas pruebas para todos los casos porque no tiene sentido. Yo no le voy a evaluar a un caso de autismo en la adultez con una prueba tipo Bender o Bender 1 o Bender 2 porque no tiene lógica, no tiene sentido. Salvo que tú me justifiques a mí que teóricamente esa persona presenta una dificultad de ese tipo, de repente, ¿no? Lo puedes usar. Pero más allá de eso, no es correcto ese tipo de evaluaciones porque uno, confundimos a las personas y dos, porque no sabemos cuál es el marco teórico. Siempre que tú evalúes un caso, sobre todo en autismo, trabaja un marco teórico de por medio. No se trata de que yo aplico las pruebas lo que a mí me han dicho, sino que acá estas personas ven la vida de forma distinta como la suelen ver los demás, como la ves tú. Tienen un punto de vista a veces muy agudo, muy particular, o a veces muy crudo, muy directo, o a veces muy excesivo. No todos son iguales. Hay algunos que les cuesta mucho entender el punto de vista de los demás, a lo que se llama cognición social, justamente el título que vamos a trabajar hoy día, ¿no? A lo que yo conozco como cognición social, o a lo que yo conozco como la importancia de la comunicación que pueden tener algunas personas y qué tanto le cuesta. Hay adultos que te van a preguntar a ti, señorita o licenciada, licenciado, ¿por qué tengo yo que estar obligado a tener que ir a esas reuniones del amigo secreto? ¿Por qué tengo yo que ser el que da la exposición? Sinceramente, yo no comprendo a las personas. Y bajo esa lógica es que uno se da cuenta que existen situaciones que hay que trabajar con estas personas. Hay un sobrediagnóstico de autismo terrible en cualquier etapa de la vida. Hay un sobrediagnóstico excesivo. Y hay personas que de por sí sí lo presentan, pero están subdiagnosticados. O hay personas que simplemente no lo presentan, pero las personas creen que todo es autismo o que todo es TDAH, ¿no? A veces llegan personas que no lo son, pero que de alguna manera, pues el psicólogo, como no conoce, lo hace, pues, ¿no? Y justamente en este preámbulo es que nosotros nos preocupamos no solamente por la evaluación, también nos preocupamos sobremanera por la intervención. La TCC ayuda bastante. La terapia cognitivo-conductual tiene un punto de vista muy amplio para trabajar esos componentes de dificultad en el autismo. El otro son las terapias contextuales, sobre todo, por ejemplo, ACT, aceptación y compromiso, o la terapia DBT para en el caso de mujeres con problemas de desregulación, ¿no? Y también se trabaja mucho en las terapias basadas, por ejemplo, en mindfulness, o las terapias basadas también en la teoría de la mente, en funciones ejecutivas, en flexibilidad psicológica y todo componente contextual que ayude a una persona. No nos vamos a quedar solamente con la idea de voy a modificar su pensamiento con una reestructuración, porque puedo utilizar otras alternativas terapéuticas. Hay que ser flexibles con las personas. Yo no puedo hacer que la persona sea normal. El objetivo terapéutico en el autismo de cualquier etapa de la vida, sobre todo en la adultez que lo estamos trabajando hoy día, no es que la persona sea normal. Mi objetivo no es que ella se normalice o que sea igual que el resto. Yo no busco eso. Yo busco hacer que ella se adapte
a un entorno que muchas veces es cambiante para ellos y que de alguna manera pues les está generando muchas dificultades, ¿no? Nosotros lamentablemente no podemos justificar que una persona de alguna manera pues tenga que estar siempre a la par de los demás. Es una persona con autismo o autista, como se llame, ¿no? Que le cuesta mucho. Llega un momento en la que se cansa de la socialización y empieza a hacer lo que conocemos nosotros acá como el burnout autista, ¿no? El cansancio, el estrés, en la que simplemente ya no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace? Conductas de evitación. Las conductas de evitación son muy comunes, ¿no? En la ansiedad. Desarrolla ansiedad, desarrolla otras comorbilidades como tal. No tengas miedo de evaluar depresión si su caso de autismo de por sí lo presenta. El hecho de que presente autismo como primer diagnóstico no quita que no presente otros, ¿no? No significa que solamente nos quedemos con uno solo. Acá en el autismo hay un panorama mucho más amplio de lo que la gente piensa. Y cuando lleguemos a la recomendación de los informes psicológicos, por favor, dejen de estar colocándole que se le recomienda a una persona ver series o se le recomienda a una persona ver películas o cuestiones así que no le ayudan en nada. No hay ninguna serie ni ninguna película que de alguna manera le diga a una persona cómo es como persona. No, eso no existe. Ninguna serie de ninguna plataforma y ninguna película le va a decir a alguien cómo es ser autista porque uno, que las películas son fingidas y son actuaciones, y dos, pues que están demasiado estereotipados. Nadie es lo que la película dice, y no tendría por qué serlo tampoco, ¿no? Pero las personas caen justamente en ese error, sobre todo los que dan las recomendaciones, ¿no? ¿Cómo le puedes recomendar a una persona de 20 años a que vea una serie de Netflix para ver qué tanto se identifica con un personaje cuando nosotros sabemos que los personajes son actuaciones, son fingidas? Eso no cuadra. Más bien tú recomiéndale estrategias de afrontamiento, estrategias de regulación emocional, recomiéndale de que mejore su estilo de vida a través del diálogo o cualquier tipo de técnica terapéutica que le ayude a sobrellevar esta situación. No todos los autistas sufren, hay algunos que les cuesta, sí, y hay algunos que no les cuesta. El hecho de que sea de nivel de apoyo uno no significa que no le cueste nada, ¿no? Sí le cuesta, pero está mal llamado, muchas veces le llaman de alto funcionamiento. Nadie funciona alto ni nadie funciona bajo. Esos términos tampoco se utilizan. Este pequeño preámbulo que les estoy comentando antes de hablar acerca del tema es como una especie así de, digamos, de repaso de cómo nosotros vemos al día de hoy, 29 de abril, el autismo en cualquier nivel de vida, sobre todo en el adulto, y por qué hay tanta desinformación, hay tanta mala información que se comparten por todos lados y que las personas terminan por creer. Todos los días, bueno, las veces que yo voy a trabajar al centro, viene una mamá que me pregunta, mi hijito no es tan inteligente como me lo comentó la otra psicóloga. Me dijo que todas las personas con autismo son inteligentes. Señora, pero eso es un mito. Creer que todos son autistas porque alguien te lo comenta, pues es un mito, ¿no? Eso no existe. Hay personas que simplemente no lo son. El autismo no depende de la inteligencia ni viceversa, ¿no? Pero sí es obligatorio evaluar inteligencia, no solamente con WIPSI, con WIS o con WISE. Hay mucho material y mucho instrumento que nos puede dar la mano y que lógicamente lo podemos trabajar, ¿no? Pero nosotros, lógicamente, debemos de manejar un punto de vista bastante amplio, bastante didáctico, que nos dé la pauta de cómo poder hacer un trabajo muy adecuado, ¿no? Y dicho esto, vamos a comenzar, bueno, un poco de evaluación, la cognición social, el conocimiento en general que una persona tiene de cómo comprender a los demás y comprenderse a sí mismo en un entorno siempre demandante, y sobre todo qué tan práctico puede ser su lenguaje o su comunicación simplemente al momento de interactuar con los demás. Vamos a comenzar con el primero. Bueno, este es el tema, estos son todo lo que vamos a ver el día de hoy. Algunos indicadores en autismo que no se parecen tanto a lo de los niños. ¿Mm? A veces cuando una persona ve TDAH en adultos, a algunas personas me preguntan, ¿no? Y los adultos con TDAH, al igual que los niños, presentan esa hiperactividad que se van a correr por todos lados. No le digo, nunca vas a ver pues a un adulto, extrañamente o raramente vas a ver un adulto que se ponga a correr con su folder por toda su oficina, ¿no? Eso no es hiperactividad en adultos. Se ve diferente. El adulto hace hiperactividad de una manera distinta, ¿no? Él se preocupa de otras cosas. Vamos a ver los criterios del DSM-5TR y algunos del CIE-11. Vamos a ver de algunas pruebas que son relevantes para el caso. Vamos a ver qué tipo de preguntas se pueden trabajar en adultos que no son idénticas a los niños. Luego nos vamos a meter de lleno a hablar de lo que significa la cognición social en autismo
y sobre todo la pragmática comunicativa, cómo usar el lenguaje como estrategia terapéutica para mejorar la comunicación de las personas con autismo. Y un poquito de terapias tanto conductuales como contextuales que podrían ayudar. Incluso, por ejemplo, las técnicas terapéuticas basadas en PEERS. PEERS es un modelo terapéutico diseñado para personas con problemas de neurodesarrollo, ya sea TEA, DDH, dificultades del aprendizaje, entre otros. Se utiliza mucho. Hay tres bloques de preescolares, adolescentes y adultos jóvenes. Se le enseña, aunque les parezca extraño, se le enseña con técnicas de moldeamiento y modelado y economía de fichas y cualquier otra técnica conductual a que la persona sepa cómo iniciar una conversación, sepa cómo mantenerla, sepa cómo dirigirse, sepa incluso hasta saludar o pedir perdón. Son técnicas conductuales adaptadas, lógicamente, al modelo del desarrollo de la socialización en personas con autismo y con TDAH. Y es un proceso terapéutico bien interesante, se suele trabajar, bueno, en sesión, pues, ¿no? Se le establece a las personas primero la alianza terapéutica, el vínculo, y luego poco a poco les vas a enseñar cuál es la estrategia para que ella mantenga una adecuada conversación que de acuerdo a lo que presenta la persona se le puede plantear. Y con eso comenzamos con el primero. Nosotros tenemos que tomar en cuenta tres tipos de indicadores, digamos, diagnósticos, cada vez que hablamos de personas autistas en la etapa de la adultez. No son exactamente los mismos que se trabaja en los niños, pero los criterios de alguna manera son idénticos en los manuales. La pregunta para nosotros es, ¿cómo se presenta el autismo cuando no fue diagnosticado en la infancia? ¿Será similar? No, porque, bueno, ahorita, hoy día, pues 29 de abril 2026, hay una demanda excesiva de evaluación de autismo, muchas veces no correcta, pero muy pocas personas, creo que contaditos con los dedos de la mano, te hacen un abordaje específico para el tema del TEA en la adultez y piensa que las preguntas son las mismas. En el adulto, a nivel social, podemos tener, por ejemplo, una historia de relaciones sociales, entre comillas, complicadas o solitarias desde que era niño. No se juntaba mucho con las personas, se sentaba siempre en la esquina, le costaba mucho jugar con los demás en un entorno como de repente jugar fútbol, o de repente jugar con algunas chicas, o de repente que se sienta como parte de. Nosotros sabemos que los adolescentes presentan dos tipos de problemas. La búsqueda de la identidad y el sentido de la pertenencia es lo más común, pero estas personas con autismo, con tal de sentirse mejor, algunos buscaron adaptarse a ese entorno y desarrollaron una estrategia llamada enmascaramiento, o como lo conocen en inglés como masking. Pero técnicamente estas personas han desarrollado una historia de relaciones sociales bastante complicada, o incluso, por ejemplo, hasta sentirse solitarios en el entorno durante muchos años y como nadie se da cuenta, simplemente la persona lo vive como tal. Algunos le llaman eres muy introvertido, eres muy callado, no sé, yo siento que no te juntas con los demás, la mamá lo ve, pero como muchas veces no tienen tiempo de preocuparse por llevarlo, pues a ser evaluado, este tipo de conductas pasan y pasan y pasan, ¿no? Con el tiempo y la persona lo establece como tal y queda como tal. Hay una dificultad para entender las reglas sociales no escritas. Hay mucha dificultad, mejor dicho, para que muchas personas logren entender esas reglas sociales. No es tan fácil comprender a las personas y lo que quieren de verdad. Nosotros no podemos estar asumiendo de porque alguien me está mirando debe querer algo conmigo, ¿no? Imagínate en el autismo, es incluso peor. Muchos presentan eso que conocemos como alexitimia, esa dificultad para comprender las emociones de los demás. Muchos presentan esa dificultad en diferentes situaciones, ¿no? Muchos de alguna manera no saben cómo lidiar con esto. Y como no saben cómo lidiar con estas situaciones, lógicamente la primera queja que hacen es, pero no comprendo a los demás, no sé de qué manera trabajarlo o no sé de qué manera expresarlo. Algunos ni siquiera entienden lo que otros entienden. Y justamente por eso es que nosotros nos ponemos a conversar de qué manera esto puede afectar a una persona, ¿no? Ese es uno de los indicadores muy comunes que se suelen encontrar y que muchas personas a veces te preguntan a ti para cuestionarte, ¿no? Te dicen, no entiendo a veces cómo yo llegué hasta este punto, ¿no? Sinceramente, si algo yo quiero hacer, me pregunto como 50 veces si es que yo lo voy a hacer y qué tan bueno es que yo lo haga, ¿no? Ese tipo de preguntas son bastante mortales de por sí, porque generan problemas.
Algunos van a tener siempre en su estilo de vida, ellos te lo comentan, una especie de que se sienten que no encajan con los demás o de que entienden mal lo que otros les proponen, ¿no? Como logran entenderlo mal, cualquiera pues se sorprendería de la manera como lo presentan, pues, ¿no? Acá es el más marcado. Y siempre que tú hables de autismo, utiliza la palabra algunos. Algunas personas tienen dificultades de sentirse que no encajan. Y algunos sí han enmascarado tanto que se sienten bastante bien. Otros llegan a su casa y les cuesta muchísimo, lógicamente, tomar en cuenta lo que sería adecuado para ellos. Esa sensación de que no me siento parte de, o esta sensación de que de repente no lo hago como otros lo harían, es lo que genera justamente ese problema. Y por eso se suelen presentar estas características muy marcadas en el tema del autismo. Otras personas tienen preferencias por relaciones uno a uno sobre grupos grandes. Él dice, pero bueno, no me siento bien con un amigo, ¿por qué no puedo buscar más? Se sienten bien. Algunos se sienten bien solamente con tener un amigo o dos y desarrollan un problema de personalidad llamado esquizoide. Y otros simplemente no tienen ninguna dificultad de ampliar su círculo de amigos con tal de sentirse parte de. Y eso, aunque suene a problema, en muchos casos es manejable para ellos, aunque suene a problema, por si acaso, ¿no? Aunque suene a problema. Es decir, de alguna manera nosotros nos interesa mucho cómo la persona es capaz de desarrollarse como tal, ¿no? De qué manera esto le puede afectar o cómo esto, pues, ¿no? Desde un punto de vista práctico, se logra entender en estas personas, ¿no? Algunos te van a decir, señorita o licenciada, licenciado, no entiendo sinceramente lo que usted me está proponiendo. Y ahí tú, como buen psicólogo que trabaja en neurodesarrollo, le vas a plantear la siguiente pregunta, ¿no? Una pregunta muy importante. ¿Es necesario que tú tengas que estar entendiendo a todo el mundo para sentirte bien? ¿Es necesario que tú tengas que estar siempre al 100% con los demás para sentirte mejor? A él le cuesta mucho entender el punto de vista de los demás. O simplemente cree que las personas deberían pensar como él. Él me dice, pero ¿por qué las personas no piensan como yo? ¿El mundo no sería mejor si la gente pensara como yo? Eso se llama la teoría de la mente. En la teoría de la mente nosotros expresamos justamente esa dificultad que de alguna manera se nota, pues no, que las personas tienen problemas y que justamente como no saben cómo desenvolverse, piensan que los demás son los injustos y ellos no. Y tú le vas a preguntar, pero ¿te has dado cuenta que pensar que todos tienen que tener la misma idea que tú es hasta desgastante? Tú le estás haciendo un debate socrático a través de la TREC, ¿no? Y a través, pues, ¿no? De la crítica que nosotros tenemos sobre su punto de vista. Le enseñamos, pues, a debatir sus pensamientos, ¿no? Algunos van a tener el problema de una fatiga muy intensa después de interactuar tanto, a lo que le llaman agotamiento social. Algunos. En el área social, en los adultos, se ve así o se trata de ver así, ¿no? Si te sientes identificado, ponle check, o es un checklist, ¿no? Que sí, que sí, que sí, que sí. A nivel comunicativo, algunas personas tienen una tendencia a la literalidad, son demasiado literales, todo lo toman al pie de la letra y piensan que todo es contra uno mismo. Lo personalizan demasiado. Piensan que todo tiene que ser exactamente como que es para ellos. ¿Por qué lo tomas tan personal? Le pregunta a su familia, ¿por qué lo tomas tan personal? ¿Por qué de alguna manera piensas que todo lo que está sucediendo tiene que ser estrictamente para ti? Y eso lógicamente no funciona así. Algunos tienen dificultad con la ironía, con el sarcasmo, el doble sentido, entre otros, ¿no? Incluso en terapia, a veces en el uso de metáforas de la ACT, no entienden, ¿no? Algunos tienen una particularidad muy notoria al momento de hacer sus monólogos, no son demasiado, hablan mucho y parece que hablan solamente, son demasiado incluso hasta narcisistas, no tienen ese punto de vista y solo son sobre temas de interés. Imagínate a esa chica que no lo conocía al chico y que cuando lo conoce el chico prácticamente toda la salida que tiene se dedica solamente a hablar de él y que es abogado y que no sé qué cosas más y prácticamente media hora solo habló de él. La chica va a decir que aburrido, ¿no? Porque no le daba pie a que ella también le comente que, bueno, yo es psicóloga, ¿no? A algunos les molesta mucho esperar turno. Y si tú no aprendes a anticiparte con ellos, vas a generar un problema. Siempre que trabajen con personas con autismo y ustedes noten desde la primera sesión que lo conocen que a él no le gusta que tú le cambies las cosas y que a él le agrada mucho que tú ya sepas lo que vas a hacer, trabaja justamente eso. Una recomendación, anticípate. En el autismo se trabaja bastante las anticipaciones.
se le enseña a las personas a tener esa facilidad de que tú ya más o menos sabes lo que tienes que trabajar y que a él o a ella no le va a generar un problema porque tú ya lo tienes justamente bien planificado y bien específico, ¿no? Es decir, de esa manera nosotros tenemos que ser bastante prácticos. No te dejes llevar simplemente porque la persona de alguna manera, pues no quiere imponer. No impongas, explica. Dale ese punto de vista, ¿no? Para que se pueda trabajar. Es una estrategia que nosotros recomendamos siempre para trabajar. Y algunos van a tener dificultades de contacto visual, van a requerir mucho esfuerzo consciente o simplemente lo evitan. De repente te habla y no te mira. Algunos van a presentar problemas de comunicación, incluso son muy lentos en comunicarse y otros son muy fluidos. Algunos te dicen, yo soy más de escribir. Y agrada mucho que le escribas por WhatsApp o por Instagram. Algunos son más de audio, dice que les agrada mucho los audios y algunos simplemente no les gusta que le manden audio. Algunos son hiposensibles, justamente ahora llegamos a esa parte, ¿no? Algunos son hiposensibles, hiporreactivos, hiperreactivos, les molestan los ruidos, le molesta el olor, le molesta el color, le molesta la ropa, le molesta el sonido del timbre, le molesta la luz del sol, le molesta un montón de cosas. Exageradamente o al revés. Algunos toman las cosas con un malentendido muy peculiar y aunque hablen bastante bien, no comprenden bien las cosas. Algunos son demasiado rígidos para hacer las cosas. Siempre se sientan en el mismo lugar, siempre suelen hacer las mismas cosas, ¿no? A algunos, por ejemplo, les molesta mucho la ansiedad al que presentan si alguien les dice cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Algunos tienen intereses muy específicos en temas que lógicamente le agradan a él y que su vida gira en torno a eso, pues, ¿no? Algunos suelen hacer estereotipias. La estereotipia no es exclusiva del autismo, pero al menos se entiende bastante que muchos lo hacen. Hay personas con esquizofrenia que hacen estereotipias. Yo no sé por qué algunos no creen, ¿no? Y algunos me dicen, pero las personas con autismo no hacen estereotipias. Yo le digo, la palabra estereotipia no es exclusiva del autismo. Las conductas repetitivas no son exclusivas del autismo. Son personas que desarrollan lógicamente ese tipo de particularidades, pero no tiene por qué ser exclusivo, ¿no? Algunos mueven las manos, algunos golpean, algunos hacen movimientos, algunos tienen dificultades con lo que le llaman multitasking, no pueden hacer varias cosas a la vez, y algunos desarrollan una sobrecarga en entornos caóticos, ¿no? Sobre todo en personas que sí cumplen con las actividades que se le pide, le estresa cuando no tienen nada que hacer y le estresa cuando tiene mucho que hacer. Está, por ejemplo, en una semana de clases y le estresa mucho las tareas que le dejan y encima tiene que trabajar. Encima, pues de alguna manera no se siente del todo cómodo para poder actuar y tiene muchas situaciones que de alguna manera pues le genera malestar. Entonces a nosotros lo que nos preocupa es cómo vamos a tomar esto con las personas, ¿no? Porque todo suena así medio extraño, ¿no? Todo suena bien particular en realidad. Pero justamente nosotros lo que buscamos es darles la explicación de cuáles son esas características o criterios que solemos trabajar con adultos y que no se reduce solamente a esto. Estos son solamente algunas ideas medianamente sueltas que desde este punto de vista yo lo puedo considerar, ¿no? Al menos acá nos estamos llevando a algunas ideas, no sé, un poco frescas, ¿no? Para que tengan en claro que no todos son iguales. Ahora, otro punto que también hay que discutir es justamente el tema del enmascaramiento y por qué en el adulto el diagnóstico casi siempre llega tarde, ¿no? ¿Por qué el TEA en la adultez llega tarde o simplemente nunca llega, ¿no? ¿Por qué sucede eso, no? ¿Por qué no es tan fácil de llegar, por ejemplo, a hacer una evaluación y tomar en cuenta esa característica específica que yo necesito de la persona? ¿Por qué es tan difícil llegar a ese punto de vista? ¿No? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, de alguna manera nos quejamos de que de repente tendría que ser más sencillo, pero no lo es literalmente, ¿no? Suele ser complicado, de que lo es, lo es. Suele ser complicado, suele tener muchas particularidades a veces porque como no conocemos exactamente cómo actúa una persona, podemos justamente justificar ese punto de vista y la persona acaba siendo sobrediagnosticada, ¿no? Por eso les decía que siempre es bueno tener claro qué es lo que vamos a trabajar y de qué manera lo vamos a trabajar, pues, ¿no? Sobre todo lo que buscamos nosotros en las personas, cómo lo buscamos, qué esperamos de estas personas nosotros, ¿no? Una de las características más notorias que se hacen presente en cada caso que nosotros evaluamos en los adultos, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, es el tema del enmascaramiento. Las personas suelen o buscan adaptarse
a entornos donde necesitan estar justamente sintiéndose bien o tienen que estar sí o sí que participar. Por eso les preguntaba hace rato, ¿no? O les comentaba hace rato que una persona me dice a mí, ¿por qué tengo yo que estar obligado a hacer esa situación? O por qué tengo yo que de repente participar de esas reuniones raras donde la gente sale o a bailar a divertirse? O simplemente hacer un compartir, ¿no? De fin de año, fin de ciclo, fin de no sé qué. Y terminan lógicamente debatiendo a ti mismo el cansancio que le genera ya verlo todos los días en el trabajo, a estar viendo en una fecha especial, y encima darle un regalo a alguien que ni siquiera lo conozco. Y encima esa persona te cuestiona a ti y te dice a ti, ¿por qué las personas le han agarrado esa mala costumbre de llamar estimado a los demás y literalmente ni siquiera los conocen, ¿no? Hace poco llegó un chico con autismo y él me cuestionaba mucho la dificultad que genera tener que relacionarse con los demás y estar utilizando términos que a él le parecen totalmente innecesarios, como por ejemplo el tema de llamar estimado a la gente. Él me dice, pero si nosotros no conocemos a las personas, esa persona no nos conoce, ¿por qué ese afán tan extraño de estar llamando a las personas estimado cuando simplemente no funciona así, pues, ¿no? Algunos, para sentirse bien en la situación, han desarrollado un esfuerzo exageradamente consciente o no para poder suprimir, ocultar o compensar las características de su autismo y parecerse más a una persona, entre comillas, normal, que justamente es lo que busca, que literalmente es lo que quiere, ¿no? Y aunque suene extraño o suene raro, lo que nosotros buscamos justamente es entender por qué sucede tanto esto en las personas. Ahora, tú te puedes preguntar de repente a ti, bueno, no, de repente de alguna manera lo que las personas quieren es sentirse cómodas, y está bien. Busca sentirse cómodo, busca sentirse querido, busca sentirse valorado, ¿no? Busca estar en una situación en la cual él sabe pues, que tiene que estar. Algunas personas incluso se confunden tanto en hacer el diagnóstico que tú puedes ver a situaciones de personas que tienen o presentan un diagnóstico erróneo. Algunos cuadros de, bueno, en algunos casos, algunos cuadros de TLP no son TLP, son autismo. Y al revés, algunos casos que son autismo son TLP, o que la gente piensa que era autismo y era TLP, o pensaba que era TLP y era autismo. Y lógicamente tiene un punto de vista diferente en la forma como se presenta, ¿no? De alguna manera, lo que nosotros hacemos justamente es tener en cuenta eh, cómo se puede planificar, pues, ¿no? Es decir, de qué manera la persona es capaz de hacer eso y cómo lo está haciendo, pues, ¿no? Eso justamente es lo que nosotros buscamos entender. ¿Por qué sucede eso, no? En realidad, ¿no? ¿Por qué sucede eso, no? Bueno, no sé, pues, ¿no? Habría que preguntar a la gente qué es lo que los motiva a actuar así. Pero ¿cómo te das cuenta, no? Es una buena pregunta. Algunos desarrollan lo que les conté, burnout autista, algunos se cansan de interactuar, algunos tienen problemas de repente porque su TEA no es visible, algunos, por ejemplo, tienen más dificultad para decir que sí o que no ante las situaciones, y algunas otras personas, de alguna manera, pues simplemente nunca se dieron cuenta que este tipo de particularidades estaban en su vida. Y este término de enmascaramiento es más común en las mujeres que en los hombres, y aunque les suene extraño, hay investigaciones de identidad de género que han notado que muchas personas, incluso con características específicas de orientación, suelen presentar ese tipo de enmascaramiento. O sea, los dejo como investigación con asterisco para que investiguen, ¿no? A ver qué pueden encontrar. Una de las barreras es que la mayoría que suele evaluar autismo no conoce de pruebas para adultos y piensa que las pruebas de niños se pueden trabajar igualito a las pruebas de adultos. El A22 utiliza el módulo 4 para evaluar adultos con autismo. ADR no es exclusivo para niños, puede llegar incluso a edades muy avanzadas. Y como no conoces cómo preguntar, sobre todo de mujeres, sucede este tipo de herramientas diseñadas para niños que están mal utilizadas para el diagnóstico. Algunos no se enfocan específicamente en hablar acerca del desarrollo infantil. No hay informes escolares que verifiquen lo que la persona dice, no hay documentos del colegio que corroboren que era súper inteligente o no, ¿no? Y algunos no saben cómo trabajar justamente con la identidad de género y tampoco saben trabajar a nivel de la sexualidad. Algunas mujeres presentan más dificultad en enmascaramiento que otras. Algunos tienden a imitar más al tema justamente de cómo una persona debe actuar. En las mujeres es más difícil. En las mujeres es más difícil.
y se los digo lógicamente, y se los digo por experiencia, ¿no? Y se los digo por experiencia porque de alguna manera nosotros tenemos que establecer lógicamente la pauta, ¿no? La pauta específica de cómo podemos explicar claramente el detalle, ¿no? Y esto se lo dejo como una tarea porque es necesario tomar en cuenta el cómo trabajar. Ah, y esta es la parte más cruda de todas ellas, ¿no? La formación clínica que es insuficiente. Lamentablemente, pues muchas personas no se han especializado en eso. ¿Qué hacer si llega un caso así? No sé, pues de repente la mayoría de ustedes ya está haciendo práctica o está en colegio, que está de repente haciendo actividades y le toca un caso así, ¿no? Que la persona ya ha sido diagnosticada hace muchísimos años, y ya tiene como 28, 27 o 26 años, y no estamos preparados para eso. Hay una formación clínica insuficiente. Muchos profesionales asocian TEA con la propuesta de Kahneman, con Asperger, o simplemente que no hablan, o simplemente que no hacen contacto visual, y no siempre es así como nos lo han comentado, ¿no? Y algunos tienen problemas de comorbilidades, porque no se sabe justamente cómo reconocer la ansiedad y la depresión. ¿Qué les dije hace casi una hora? Hay que tener mucho criterio y no tener miedo de evaluar si es que pues, se presenta ansiedad o depresión, pues, ¿no? Que justamente es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Es el trabajo particular que a nosotros nos invitan justamente a hacerlo, ¿no? Así que por ahí tenemos nosotros más o menos este panorama inicial acerca del problema. Ahora, algo más que nosotros podemos mencionar es justamente esto. Los criterios, aunque la mayoría quizás ya lo haya realizado en algunos cursos como diagnóstico o en otros cursos relacionados lógicamente a hablar acerca de autismo, en el manual de SM5TR del 2022, el más actual, prácticamente, te deja claramente la condición o la característica de autismo, pero como les digo, las personas tienen una particularidad y son muy negativos, ¿no? Mira, por acá tenemos nosotros en nuestro DSM-5TR la edición, lógicamente, del 2022, pues, ¿no? La edición más actual, y claramente menciona, en la edición incluso dice 2023, mira, y claramente menciona en el manual de colores, el DSM-5TR, que EA forma parte de los trastornos de neurodesarrollo y que en ningún momento hace mención de Asperger y que en ningún momento hace mención de leve, ni moderado, ni severo, ni grave, y que específicamente se debe de catalogar de acuerdo con los famosos niveles de apoyo, o nivel de apoyo uno o nivel de apoyo 2 o nivel de apoyo 3 pues también. Justamente uno, acá está, por acá está en el bloque grande, acá está, ¿no? Está por acá, trastorno del espectro autista, ¿no? Y que sus criterios son particularmente conocidos, ¿no? Los problemas de interacción en la comunicación social. Quería hacer mención a este punto y sobre todo enmarcar ese tema de la comunicación social, porque hay un problema. Hay muchas personas que desconocen que la comunicación social se puede presentar con autismo y sin autismo. La comunicación social como problema no es exclusivo del autismo. Hay muchos niños, niñas, adolescentes, adultos que presentan problemas de comunicación social y no necesariamente tienen que ser autistas, porque no es exclusivo como tal. Más arriba hay un problema de comunicación que se llama comunicación social. Y muchos piensan que como el manual dice comunicación social en caso de autismo, automáticamente ya pues se presenta como si fuera eso, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tino al momento de plantear este tipo de características y sobre todo cómo nosotros lo definimos como tal, ¿no? Acá tenemos una idea. Luego más abajito tenemos los criterios de la reciprocidad, conductas comunicativas no verbales en algunos casos, ¿no? Los movimientos estereotipados repetitivos, la poca flexibilidad que tiene, los intereses restringidos, entre otros, ¿no? Y los niveles de apoyo, con ayuda muy considerable con ayuda. Y también es necesario mencionar el tema de algunos que presentan déficit intelectual y algunos no lo presentan. Y algunos presentan problemas de lenguaje y algunos no lo presentan, ¿no? Eso también es importante hacer mención porque uno a veces no lo entiende del todo y de alguna manera busca pues entender, ¿no? En realidad, a veces es difícil, ¿no? ¿No? Pero de alguna manera lo podemos tomar en cuenta, ¿no? Creo que cabe una pregunta, un comentario que he visto que dice, se puede confundir porque puede haber una hipoacusia. Ah, bueno, la respuesta es, ¿TEA e hipoacusia tiene relación? Sí, claro, puede haber relación, pero no son lo mismo ni uno causa directamente al otro.
la hipoacusia no causa TEA y TEA no causa hipoacusia. En TEA nosotros encontramos dificultades de comunicación social, encontramos dificultades de cognición social, dificultades de conducta repetitiva. En hipoacusia encontramos un problema sensorial, encontramos que puede ser neurosensorial incluso, no son iguales. La gente los confunde porque ambos no responden a su nombre o porque ambos tienen poco contacto visual o porque tienen dificultades de lenguaje o porque aparentan desinterés por los demás, obviamente, ¿no? Se puede presentar así. El error más grande que solemos, bueno, que solemos escuchar nosotros es creer que TEA se presenta cuando hay hipoacusia o al revés. Pero pueden coexistir a la vez, por supuesto, pueden coexistir, pueden existir al mismo tiempo, ¿no? Y es bastante común en realidad, ¿no? Eso es más o menos lo que la compañera preguntaba, ¿no? ¿Y qué más? Ah, y por acá en el manual están los niveles de apoyo que tú conoces y hay algo que simplemente es importante mencionar. Acá es bastante puntual, ¿ah? Acá nos interesa esto de acá. Quiero que esto. ¿Se puede presentar TDAH a la vez que presenta TEA? Por supuesto. El que más presente es desarrollo intelectual o discapacidad intelectual, ¿no? Y otros problemas. Pero ¿por qué no leemos esta partecita? Pues no, en realidad. O sea, pues ese es el detalle del manual de CM. Y es lo que mencioné, pues, ¿no? El criterio A, el criterio B, ¿no? Y bueno, criterio C, criterio D y criterio E. Algo que me llama mucho la atención, y les cuento a ustedes específicamente de los manuales, es que CIE 11 no lo ve como lo ven los demás, ¿no? CIE 11 lo ve de una manera diferente. No usa el término niveles, describe el perfil funcional narrativamente, si es funcional o no, lo cual me parece muy interesante. Y la parte más importante es que ellos especifican también con o sin problema de lenguaje funcional. Actualmente no se le conoce como TEA verbal y TEA no verbal, se le conoce como TEA con lenguaje funcional y TEA sin lenguaje funcional, ¿no? Para ver cómo de alguna manera el lenguaje le es adecuado para su trabajo, ¿no? Algunos eh, tienen un perfil muy puntual en la parte cognitiva, ¿no? Y no usan tanto esas categorías para diagnosticar a una persona, ¿no? Se preocupa mucho por el perfil individual. Y hablando de perfiles, como estamos hablando de autismo, es necesario pues aclarar estos puntos, ¿no? Las personas con autismo y son evaluados, algunos presentan inteligencia muy elevada. Cuando reciben el diagnóstico de autismo, bueno, también le evalúan inteligencia, ¿no? Pero que quede claro, es necesario que ustedes lo sepan, que quede claro que el término altas capacidades no es un diagnóstico. No existe el diagnóstico de altas capacidades. Las altas capacidades es un término creado donde se relaciona la inteligencia, la creatividad e incluso la presencia de funciones ejecutivas. Pero no puedes tú colocar en un informe como yo estoy viendo que diagnostican altas capacidades y tú le preguntas, ¿y cuál es el código de tu trastorno? ¿Eso existe? No, no existe. No existe en ninguna situación. El término también que se llama doble excepcionalidad o hasta triple excepcionalidad tampoco existe en el manual como si fuera un trastorno específico. No se parece bastante cuando las personas vienen y dicen, creo que mi hermano es psicópata, ese es un trastorno. Y algunos psicólogos gritan y dicen, claro, es un trastorno, ¿no? El término psicópata no es un trastorno, no existe como tal en el manual. Lo mismo pasa con este término de altas capacidades. Yo lo comento porque suelen presentarse muchos errores al momento de trabajar y ahora que mañana pues es el Día del Psicólogo Peruano, ¿no? Una recomendación que siempre planteo yo, hay que hacer una especie así de mea culpa, ¿no? Una especie de reconocer que nos falta mucho para prepararnos. Yo soy uno de ellos, ¿no? Que siempre estoy aprendiendo, buscando desarrollar pues algo más, ¿no? Porque la psicología con el tiempo cambia, los conocimientos cambian, las pruebas cambian, ¿no? Y conforme avanza la ciencia, avanza también el conocimiento humano, ¿no? De las situaciones que vivimos en el día a día. Y uno de ellos es el autismo. Para poder hacer un diagnóstico, primero es pues, escucharnos el motivo de consulta. ¿Quién lo deriva? ¿El adulto busca diagnóstico por sí mismo? Hay que explorar la historia del diagnóstico previo, ¿no? Para ver qué la persona podría presentar o no. Y hay que hacer un análisis completo. En análisis me preocupa la información de desarrollo. Puede ser con el informante o sin informante, como la persona lo trabaje. Quiero saber en qué época tuvo su hito del desarrollo, su hito del lenguaje. Si esa pregunta viene alguna vez, en los 4 y 5 años. El domingo fue el examen de SEGUN. El año pasado, una de las preguntas de SEGUN vino justo del autismo. Vino, ¿cuál sería el instrumento de tamizaje más recomendado en caso de este niño autista? Y la respuesta era el MChat. Y de siempre. Este mes vino, el domingo vino una pregunta de análisis funcional. Vienen esos temas así.
Son preguntas esporádicas, ¿no? Que vienen. Yo les comento porque hablar de estos temas es muy usual, ¿no? Luego de esto, ya vienen las preguntas específicas para el adulto, preguntas de acuerdo con su perfil, no asumas nada, adáptate a su lenguaje, a su coherencia, a las preguntas abstractas que te puedes hacer y la forma como él te responde. Y acá vienen las pruebas específicas, ¿no? A22 módulo 4, la RATS-R, la CAQ, el AQ50 o el AQ28 o de repente la GARS 3S, ¿no? Entre muchas pruebas específicas incluye inteligencia, ya sea con WISE, con Tony 4, ya sea con Raiden 2, ¿no? O con el mismo RIAS, ¿no? Que te va a dar un punto de vista. Y es necesario también, pues, lógicamente, evaluar sus tendencias ejecutivas. Y también las conductas adaptativas combinen entre eso con ABAS 2 o ABAS 3, ¿no? Y para este informe, y también te lo dejo de tarea, ¿no? No, no, ustedes también tienen que aprender. Y voy a dejar de tarea de que investiguen qué significa la teoría de la coherencia central débil. Una teoría muy interesante que justamente habla acerca de esto, ¿no? Del lenguaje y la comunicación. Y finalmente, si es que vamos a darle una especie de informe y vamos a hacer nuestra entrevista de devolución, explicarle paso a paso, hacer psicoeducación y cómo es que el autismo apareció en su vida, porque el autismo aparece cuando uno es niño, solo que la gente no se da cuenta, ¿no? Y de qué manera esto puede enfrentarse a la persona y ver, pues, ¿no? Cómo trabajar con él. Ahora, algunas pruebas. Yo recomiendo la RATS-R, la prueba de ritmo, el CAQ, que es para evaluar camuflaje, el A22 módulo 4, algunas pruebas como el AQ50 o el AQ28, el SRS2 es para evaluar también el tema de cómo responde la persona a la socialización y a un entorno cambiante, y algunos utilizan pruebas incluso de otro tipo de países en inglés, ¿no? MIGAS. Ahí falta la GARS 3S y otras, ¿no? La prueba de mujeres. La prueba que evalúa autismo en mujeres y es específica se llama la GQASC, ¿no? Una prueba de autismo en mujeres. Es un instrumento bastante novedoso. Bueno, no es nuevo de por sí, pero tiene bastante tiempo. Pero muy poca gente la conoce. Adaptaciones en Perú, te lo dejo para su curso de psicometría, para que lo adapten. Hay que hacer sensibilidad y especificidad para ver que la prueba tenga ese trabajo de tamizaje. Hay que hacer curvas ROC, ¿no? Es un trabajo psicométrico. Y adaptar la realidad. Nadie ha hecho eso acá. Al menos hasta donde yo sé, no existe esa evaluación, porque la mayoría solo trabajan niños, 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 niños y adolescentes. Y los adultos y las mujeres, pues eso es un tema muy serio, ¿no? Y ya llegando pues a esta parte, les voy a regalar algunas preguntas que yo suelo plantear a los adultos cuando vienen a ser evaluados por autismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo describirías tú tus relaciones de amistad a lo largo de tu vida? ¿Has tenido amigos cercanos? ¿Hay situaciones sociales que encuentres agotadoras, aunque sepas cómo comportarte? ¿De niño te sentías diferente a los demás? ¿Cómo lo vivías? ¿Alguna vez te han dicho que eras raro, incomprendido, excéntrico, difícil de comprender? Y en la parte de lenguaje y comunicación, ¿no? ¿Entiendes siempre el lenguaje figurado cuando te lo dicen? Esos dobles sentidos, ¿no? O hay veces que respondes de forma muy directa y la otra persona parece sorprendida o molesta, ¿no? Te lo dice de una manera así cruda, ¿no? Te lo dice. ¿Prefieres comunicarte por escrito antes que verbalmente? ¿Cómo te sientes en conversaciones de grupo? ¿Cuándo es difícil seguir o intervenir? Para ti, obviamente, ¿no? ¿Hay sonidos que te perturban, luces, texturas, sonidos, olores? ¿Tienes rutinas que te ayudan a funcionar bien? ¿Qué pasa cuando algo las interrumpe? ¿Tienes temas de interés que ocupan mucho tiempo tuyo en tu espacio en tu día a día, en lo que eres demasiado experto? Y otro ejemplo de pregunta que te puedo obsequiar, ¿no? ¿O realizas movimientos estereotipados? O no sé, pues, ¿no? De repente frotamiento de manos. ¿Y eso te ayudan a regularte o calmarte? Por ahí puede ser, pues, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? No solamente decirle que alguien es autista simplemente porque yo lo vi con cara de autista, ¿no? Algunos dicen que lo ven por el contacto visual, ¿no? Profesor, yo lo veo y tiene cara de autista, dice, ¿no? No hay cara de autista de por sí. El contacto visual aprendido es una de las primeras estrategias de enmascaramiento. No te ayuda para nada entera. O asumir que la persona sabe lo que es el autismo. Como tú piensas que la gente sabe lo que tú sabes, la mayoría se confunde, pues, ¿no? La mayoría, por ejemplo, dice, sí, bien debe saber, pues no, no, nunca supongas. La regla es nunca suponer, ¿no? Muchos adultos, por ejemplo, llegan con esas ideas deformadas, ¿no? Que no saben, porque tú les has recomendado que vean series raras o vean películas raras que de alguna manera la persona dice, pero yo ¿por qué no soy como él? Porque nadie puede ser como otro, tú tienes que ser como tú lo eres, no como los demás son, ¿no? Algunos te van a exigir una claridad narrativa muy específica para entender,
Algunos se van a sentir invalidados por logros académicos o laborales y algunos psicólogos van a pensar, pero ¿cómo va a tener autismo si tiene carrera y tiene estudios, ¿no? También va a suceder eso. Y algunos psicólogos caen en el error de que el perfil es demasiado sutil y como no se ve, dicen, bueno, no se ve, pues no. Y algunos dicen, pero es obvio que sí. No te dejes llevar. Usa un lenguaje correcto, usa un lenguaje claro, usa un lenguaje específico, dale tiempo para que responda. Dale tiempo de procesar la información. Pregunta por sus comportamientos, no por las etiquetas, ¿no? ¿Qué haces cuando hay mucho ruido a tu alrededor? En lugar de, ¿eres sensible al ruido? Es mejor preguntar con descripción que con nombres así muy amplios, ¿no? Y sobre todo, valida esa experiencia de enmascaramiento. Pregúntale, ¿es algo que se parece mucho a ti? Muchos adultos aprenden a adaptarse a situaciones, ¿no? Y pregunta también de la infancia, ¿qué haces en tu colegio, en el recreo? ¿Qué haces en estas situaciones como tal, ¿no? Eso también pregunta. ¿No? Eso también es importante, ¿no? Y dicho eso, llegamos al punto de la condición social, ya llegando a la última parte de nuestra presentación, ¿no? Porque solamente nos queda condición social y pragmática, pero igual lo hemos ampliado porque también nos falta la psicoterapia, ¿no? En cognición social hay algo que me interesa esa capacidad que tienen las personas de poder comprender, navegar y predecir el mundo social, sobre todo de los demás. No se trata de ser simpático, de querer relacionarse, se trata de saber cómo procesar la información de los demás, ¿no? Y muchos tienen problemas. Una de ellas es la famosa teoría de la mente. La teoría de la mente es una propuesta muy interesante de Simon Baron Cohen, Fried y otros, que hablaba justamente de qué tanto una persona es capaz de procesar la información desde su punto de vista y que él entienda que otras personas pueden pensar diferente a él. Esa es la propuesta de la teoría de la mente, una teoría muy interesante, pero en muchas personas con autismo se está disminuido o no está desarrollado como tal. Algunos tienen problemas con la empatía cognitiva y afectiva. Es que les han dicho que la empatía es ponerse en el lugar de otras personas, ¿no? La empatía no es ponerse en el lugar de nadie. La empatía es comprender por qué una persona se siente así, a nivel afectivo y a nivel cognitivo. ¿Por qué piensa así? Esa es empatía. Algunos tienen problemas hasta para poder utilizar sus pensamientos para entender a los demás y no son capaces de reconocer emociones porque desarrollan ese problema llamado alexithymia. Esa es la condición social. ¿Qué tanto le cuesta a una persona comprender lo que otros están vivenciando cuando literalmente deberían de poder hacerlo de una manera bastante sencilla? Esto se trabaja en psicoterapia. Esto trabajo yo en psicoterapia y les explico a ellos qué es lo que tienen que hacer al respecto. Eso trabajo yo en psicoterapia. Porque la persona tiene que comprender, ¿verdad? Hablando de eso, por si acaso, cuando yo termine, tienen la posibilidad de hacer preguntas o de repente de dar algunos comentarios sobre sus experiencias eh, preprofesionales en el campo del neurodesarrollo. Yo con gusto, en la medida que sepa, les voy a responder. ¿No? Así que cuando llegamos al final yo les digo, listo, podemos hacer preguntas, no hay problema. ¿Y cómo se ve en la vida cotidiana? Bueno, se ve complicado, ¿no? Muchos tienen dificultad para leer el ambiente de la oficina. No entiendo ni a mi jefe. Algunos desarrollan malentendido al dar o recibir críticas. No me gusta tu PPT. Algunos, por ejemplo, tienen dificultades de no entender por qué fue excluido de conversaciones. Me sacaron de ese grupo de WhatsApp. Algunos tienen problemas justamente porque no detectan las reglas del equipo. Algunos tienen problemas simplemente porque no saben qué esperar de una nueva socialización. Un nuevo ciclo, nuevos compañeros, un nuevo salón. ¿Qué espera él del salón? Algunos tienen problemas para improvisar respuestas en un guión mental. Le preguntan, a las 6:20 tienes que dar tu charla. Y él se pone a pensar, ¿y qué nos van a preguntar ahora, no? Algunos tienen problemas para analizar conversaciones después, buscando errores cometidos. Prácticamente lo hacen, ¿no? Y algunos tienen una sensación de hacer algo en lugar de ser uno mismo. ¿Por qué quieres ser otro? ¿Por qué no simplemente eres tú como tal, no? En las relaciones con pareja también es complicado en algunos casos, ¿no? Algunos tienen muchas dificultades para leer cuando la pareja está disgustada sin verbalizarlo. No entiende el gesto de la pareja. Algunos no entienden la forma tan directa de lo que él le quiere decir. Algunos no entienden la reciprocidad de la otra persona, porque la otra persona le lanza indirectos y dice, ¿qué quieres? Le dicen, no, no te entiendo. Algunos, peor en los grupos, no entienden conversaciones, se saturan cuando hay demasiada gente, interpretan demasiado literal lo que le está diciendo y prefieren a veces interacciones de uno a uno. Con uno nomás me siento contento. Por eso yo siempre me anticipo. En las clases yo le digo, el que quiere hacer de repente un comentario de que no se siente cómodo trabajando, me lo dice, yo converso con él. Algunos no quieren hacer grupo de cuatro, quieren hacer grupo de uno. Menos mal que algunos trabajos son individuales, ¿no? Menos mal. Y llegamos a este punto, ya llegando a nuestra última parte, la práctica, la pragmática. ¿Para qué me sirve la comunicación o el lenguaje? Para comunicar lo que siento.
lógicamente para estudiar cómo el contexto influye en la conversación, ¿no? Lo que yo le voy a decir a las personas. No basta solamente con saber palabras muy bonitas, altisonantes, o reglas gramaticales muy específicas, sino saber cuándo usarlas, con quién usarlas, en qué contexto usarlas. Algunos tienen problemas porque no saben cómo pedir cosas, o prometen cosas, o amenazan, o no saben cómo expresar lo que sienten. Algunos tienen problemas en el turno conversacional, no saben esperar turnos. Algunos tienen problemas para no entender la literalidad. Como se ha puesto de moda de decir literal, ellos no entienden la literalidad de lo literal. Algunos tienen dificultades en las máximas de gris. También ustedes lo pueden investigar, ¿no? Esas máximas de gris que hace referencia a esos principios implícitos que guían una conversación, ¿no? Cuando alguien los viola, te da risa. ¿Por qué te ríes? No sé, porque yo entendí que lo que estaba diciendo era gracioso, pero no es gracioso, es solamente una crítica. Algunos no tienen coherencia con lo que quieren decir y algunos no entienden la comunicación no verbal que de alguna manera debería ser integrada o no. Eso genera malestar, eso genera problemas. Por eso se presentan situaciones de este tipo y por eso nosotros buscamos entender ese punto de vista del autista como tal. Y finalmente, ¿qué- ¿cómo se interviene? Ya llegamos a la última parte de psicoterapia en los diversos problemas que hemos mencionado, ¿no? Peers es lo más recomendado. Yo recomiendo Peers. Bueno, cuesta un poquito. Acá en Perú no lo enseñan, se enseña a nivel internacional. No te demoran de repente 2, 3 semanas en aprenderlo. Hay que llevar a la práctica. Habilidades sociales conversacionales, también trabajar el pensamiento social, para entender la metacognición de las personas y enseñarle a extrapolar o comprender el porqué del lenguaje no literal de las personas, que también es un punto de vista muy importante. Más allá de esto, lo que me interesa es las terapias. Nosotros recomendamos TCC, recomendamos incluso que conozcan ABA, la terapia, el análisis conductual aplicado, que conozcan, por ejemplo, también PIRS, como les acabo de mencionar, que conozcan el apoyo social o conductual positivo, así también terapias de aceptación y compromiso. Enséñenle a que se comprometa con el cambio, los valores, el camino de la dirección que vale para él, pues, ¿no? Eso también es trabajar con las personas, aunque suena a veces un poco difícil porque algunos no conocen este tema de las terapias. Gran parte del problema justamente se basa en que no sabemos qué terapia utilizar para ese tipo de personas. Al menos en autismo de adultos se suele utilizar el contexto. Preocúpate por el contexto de la persona, de qué manera esto le afecta a la persona y cómo esto pues no puede impactar en la vida justamente de las personas, ¿no? Todo esto se suele presentar y dar a las personas la pauta de lo que buscamos entender, ¿no? Así que ahí lo tienes. Ahora, aparte de esto, lógicamente del ABA para trabajar el análisis funcional, para entender la conducta en comunicación, para la intervención en el entorno y el famoso, pues, ¿no? Apoyo conductual positivo para que desarrolle conductas alternativas, para que entienda sus comportamientos. También sería bueno practicar la discusión cognitiva, practicar la aceptación, el contacto con el presente, el yo como contexto, ¿no? La acción comprometida en tantos términos contextuales que puede haber en la AC, ¿no? Y acá está, mira, el yo como contexto, la descripción cognitiva, la acción comprometida, ¿no? Tiene que ponerse de acuerdo con lo que realmente él valora en su vida. Y el tema de la aceptación, que se acepte, que tenga contacto con el presente, los valores como tal, ¿no? Todo eso nos interesa mucho a nosotros, bastante en realidad. Yo sé que esto puede sonar a que se aprende mucho en psicoterapia, ¿no? Bueno, en psicoterapia nosotros también tenemos que hacer que las personas se den cuenta de que no hay un solo modelo terapéutico que se puede trabajar, pero que de alguna manera pues uno puede desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje. No se cierren solamente la idea de que me han enseñado TCC y con TCC yo me voy a quedar. Siempre hay algo más, ¿no? Y el apoyo conductual positivo, trabajar con las personas sobre qué le pasa, cuando te sucede esto, cómo lo tomas tú, cambiar la forma en la que la persona lo presenta, cambiar el antecedente de repente, o cómo lo percibe él, que aprenda a comunicarse y que aprenda a qué hacer cuando se presente la conducta, ¿no? De alguna manera, pues ese el punto de vista, ¿no? Y este de acá. Esto me interesa, ya con esto llegamos prácticamente a la recta final. Esto me interesa, que si tú vas a trabajar el caso de un adulto, por ejemplo, mira, Andrés, 34 años, te hace 6 meses, 10 años de diagnósticos de ansiedad social y depresión, es ingeniero de sistemas de profesión, trabaja en una empresa de tecnología y dice que no entiende por qué sigue teniendo problemas y por qué su pareja
también presenta problemas con él y aunque él intenta seguir, le genera muchos problemas. Estos son los tres ejes principales que todo psicólogo que quiere trabajar en adultos con TEA debería aprender. El eje cognitivo social, lo que piensa él, sus pensamientos, la forma como lo toma, ¿no? Qué tanto le afecta a nivel afectivo y cognitivo. El eje pragmático, qué tipo de situaciones presenta la persona para ser evaluada y de qué manera lo hace, qué tan práctico es su lenguaje y sobre todo el análisis conductual. Acá utilizas mucha terapia conductual y contextual. Eso me interesa que aprendan, que al menos se lleven este punto de vista y que sepan que no solamente es trabajar pruebas, pruebas y pruebas, sino también saber qué hacer con la persona en sesiones de este tipo, ¿no? Estos son los puntos de vista. Los puntos de vista que uno tiene que aprender a trabajar con esos adultos. Yo recomiendo PIRS, recomiendo psicoeducación, recomiendo modelado, moldeamiento, reforzamiento positivo, reforzamiento diferencial, recomiendo ACT, recomiendo definición y todo tipo de estrategia que debe funcionar con las personas, ¿no? Y lógicamente, pues no, recomiendo que ustedes también aprendan. Hay que adaptarnos para el trabajo. Recuerda que se adapta la terapia a la persona y no la persona a la terapia, ¿no? Las sesiones tienen que ser explícitas. Carlos, hoy hablaremos de esto. Anticípate, si que va a haber un cambio, dile, va a pasar esto. Busca que el espacio no sea tan complicado en saturación de sonidos o colores o texturas. Ten los materiales listos, ten tareas bien específicas y la relación tiene que ser cortés, directa, nada de tratar a la gente como si fuera tu amigo, decir las cosas claras como son y confirmarlo. ¿Tiene sentido lo que te acabo de decir? Así se debe trabajar con las personas y no estar asumiendo que la persona me va a hacer caso simplemente porque yo se lo digo, ¿no? Ese es el truco y el chiste. Y esto también. Ya con esto acabamos, mira, porque por acá viene la última la conclusión. Esto es algo que quizás a muchos les vaya a parecer raro y complicado de por sí. Hay que trabajar la neurodiversidad como una diferencia, no como un déficit. Sé que en el Perú le llaman discapacidad para sacar el CONADIS, el carnet pues, de discapacidad, pero hay una identidad de por medio. La persona tiene que sentirse que es parte de esta situación y que él tiene que vivirlo. Algunos lo toman como un estilo de vida. Enmascarar no es un objetivo terapéutico, eso es lo que yo debo de evitar. Más bien debo hacer que la persona siga siendo el mismo. La persona tiene que ser el mismo, no tiene que actuar más normal. Y sobre todo explicarle bien. Realmente la persona está entendiendo lo que tú le estás explicando, el derecho de entender de lo que tú estás trabajando con él. Y sobre todo, ese problema de la doble empatía. Hay personas con autismo que no comprenden a los, entre comillas, normales y personas, entre comillas, normales que no comprenden al autista. Justamente se llama la propuesta de la doble empatía de Milton, 2012, que decía pues que hay personas que tienen mucha dificultad para comunicarse. Entonces hay que trabajar con ellos dos, explicarles cuál es la lógica como tal. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Suena difícil? Sí. Al inicio sí, sobre todo si nunca has trabajado en este mundo, te va a parecer difícil, ¿no? En realidad. Y finalmente, ya con esto nos despedimos y pasamos, es que hay preguntas. Conclusiones. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Bueno, que el autismo en adultos es muy diferente al de los niños. La presentación, lógicamente, es sutil, no se nota, hay mucho enmascaramiento, está moldeada por décadas, décadas, décadas de sobrevivir a situaciones incómodas. Los criterios sí son parecidos a los niños y a los adultos, pero de alguna manera pues tiene diferentes características específicas que yo necesito trabajar y dejarlo todo bien clarito. La cognición social en TEA está presente, no está ausente, es diferente. La gente comprende mal lo que uno le dice, porque no ha desarrollado TOM, significa Theory of Mind, la teoría de la mente. Hay una empatía mal mezclada, hay una mentalización mal planteada, ¿no? Y por eso debo de trabajar esta diferencia antes de intervenir. ¿Qué es lo que está sucediendo con él? ¿Qué tanto funciona el lenguaje o su comunicación? ¿Qué tan pragmático es lo que él piensa y cómo eso que piensa lo lleva como tal? Y sobre todo, recomendación de la noche, por favor aprendan terapias contextuales. Les va a servir, claro, si quieren trabajar con esta población, pues no, les va a servir y les va a dar un punto de vista más allá de creer que solamente es recomendación, recomendación, recomendación. El resto del trabajo ya es parte de nosotros, ¿no? Aprender y dejar en claro que esto solamente es un punto de vista que nos va a ayudar muchísimo al trabajo. Y para llevarnos una frase para WhatsApp, entender el autismo en un adulto es entender una historia de décadas de adaptación silenciosa conocida como enmascaramiento, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, pues. Y seguirá sucediendo hasta que nosotros no tengamos claro qué es lo que debemos hacer, ¿no? Así que muchas gracias por quedarse hasta acá, hasta el final. Si alguien tiene alguna pregunta, como solemos decir, hablen ahora o callen para siempre, porque el autismo es un tema complicado.
Y si no, pues muchísimas gracias por este espacio y oportunidad de compartir. Un saludo a los chicos por la invitación y mañana que pasen un feliz día del psicólogo de Perú, el psicólogo peruano. Adelante. Muchas gracias, doctor Joe, por la ponencia compartida y por los aportes tan valiosos. Realmente es un tema de gran relevancia clínica y educativa que nos invita a poder seguir reflexionando sobre nuevas formas de intervención y acompañamiento. En este momento damos espacio a las preguntas para profundizar los aspectos desarrollados en esta exposición. Pueden levantar la mano o escribir sus preguntas en el chat a todos nuestros asistentes. Hola, ¿me escuchan? Bueno, bueno. Sí, se le escucha. Hola, sí, sí te escucho. Ah, Creo que ok. tu nombre es Cari. Cari, buenas Sí, noches, sí, tardes. sí, buenas Adelante. noches. Eh, Quisiera saber más cómo el mindfulness se trabaja con esta población, porque yo he escuchado que no es tan fácil, ¿verdad? No es, puede llegar a generar bastante incomodidad, ¿no? En ellos por esta cuestión de lo sensorial. Entonces, si me pudiera responder esa pregunta y a la vez como recomendar alguna bibliografía que pudiera funcionar como para ampliar este tema de cómo trabajar con ellos, porque no es nada fácil, lo sé, y necesitamos adaptar, ¿no? Las intervenciones. El mindfulness no trata el autismo, pero sí es una herramienta bastante interesante para trabajar regulación emocional, para trabajar ansiedad, para trabajar atención y la rigidez. El mindfulness como tal en el contexto del autismo busca de alguna manera que la persona preste atención al momento presente, que no juzgue la situación que está viviendo y que sea consciente de lo que piensa, siente y lo que está vivenciando como tal. En TEA hay mucha dificultad de regulación emocional, mucha dificultad de sobrecarga sensorial, mucha dificultad de ansiedad elevada, mucha dificultad de pensamiento rígido y no identifica emociones. Entonces, justamente el mindfulness ayuda a las personas a reconocer emociones y reduce esas respuestas emocionales, entre comillas, ansiosas o inadecuadas que la gente presente. Disminuye los pensamientos rumiantes y reduce la anticipación al trabajo de la ansiedad, mejora su foco de atención, reduce que se distraiga y sobre todo es consciente de lo que está vivenciando. De que podrían haber personas que no les guste el mindfulness que se parece mucho a la meditación, lo puede haber. Hay personas que le incomoda hasta lo que tú le preguntas. El mindfulness no se aplica igual en los neurotípicos que en los neurodivergentes. Lógicamente tengo que adaptarlo. Las instrucciones no siempre funcionan bien. Yo le puedo decir, observa tus pensamientos. Y él me dice, no puedo verlos, ¿no? O yo le digo, nota lo que sientes en tu cuerpo cuando estás nervioso. Él me dice, pero no lo estoy. Ese tipo de cositas sí se deben de trabajar. Lógicamente tienes que enfocarte primero en conocer a la persona y luego de alguna manera plantearlo, ¿no? Que pueda respirar contando los segundos, que tenga atención a objetos concretos, ¿no? Para eso te sirve. El mindfulness no cambia el autismo, pero sí mejora la forma en la que la persona se relaciona con sus emociones. Eso sí, eso es lo que te puedo responder. Y el resto del trabajo de mindfulness hay que llevarlo como terapia, ¿no? Eso sí. Gracias por tu pregunta, Cari. Gracias. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los indicadores más comunes en adultos con TEA y que lo diferencian de los niños? Bueno, eso lo dijimos al comienzo, y bueno, qué pena que no pudieron escuchar, ¿no? Pero en adultos, lógicamente lo que afecta es el área social, lo que les comentaba, las dificultades para mantener relaciones, la comunicación pragmática, la cognición social, los intereses de tejidos son diferentes, algunos son muy rígidos, algunos son muy sensoriales, algunos